Bienvenidos de vuelta, hermanos y hermanas, a nuestra clase de Historia de la Iglesia. Vamos a continuar hoy con la lección número 11 y vamos a estar empezando el tema de los padres de la Iglesia. Ya hemos mencionado a los padres de la Iglesia en nuestra clase. Hemos mencionado a personas como Clemente de Roma, hemos mencionado a Ignacio de Antioquía, hemos mencionado a Ireneo de León, a Cipriano de Cartago. Todos esos y otros personajes son considerados padres de la Iglesia. Entonces, el término, el concepto no es nuevo para nosotros, pero en estas dos sesiones me quiero enfocar en ellos, desarrollar un poco el entendimiento de la importancia de los padres, quiénes son, por qué el nombre, y también enfocarnos en algunos de ellos, especialmente en un grupo selecto que surge en los siglos 4 y 5. Estos personajes nos van a ayudar no solamente a desarrollar un poco más las ideas principales que se desarrollan en este periodo, sino también nos van a ayudar a llenar un poco la historia, el relato de los grandes eventos que ocurrieron en estos siglos. Los padres de la Iglesia son los grandes autores, maestros, líderes que resaltaron en los primeros siglos de la Iglesia y por lo tanto se convierten en puntos de referencia para la ortodoxia cristiana, para la sana doctrina. Si ustedes han leído, por ejemplo, la institución de Calvino, se darán cuenta de que él no solamente cita constantemente la Escritura, sino también que él cita constantemente a los padres, Y él es un ejemplo de alguien que reconoce de que es necesario tomar a estos padres de la Iglesia como puntos de referencia, como personas que dan buen testimonio fiel de la fe de la Iglesia en sus primeros siglos y por lo tanto se deben convertir en compañeros en la labor teológica. Los padres de la Iglesia, uno cuando los estudia, descubre pues de que si bien justamente como se les considera puntos de referencia para la ortodoxia, no se va a encontrar ningún hereje, por decirlo así, entre ellos, aunque han habido padres que, personajes que inicialmente fueron considerados como padres, pero luego fueron condenados. Los que vamos a mencionar todos se reconocen por su buena doctrina. Por la misma razón, no se les conoce solamente como padres, sino también como doctores, como profesores, grandes maestros de la fe cristiana. Cada uno de ellos contribuye un elemento importante al desarrollo de la doctrina cristiana. Nosotros también hemos mencionado una categoría que sería bueno que aclaremos. Los padres, cuando hablamos de los padres, una pregunta pues que surge es ¿hasta cuándo es que dura el tiempo de los padres? Se deberían considerar, por ejemplo, a los reformadores del siglo XVI padres de la Iglesia. Vienen antes de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué sí o no? Por lo general, se cuenta, al menos en la Iglesia occidental, en la Iglesia que tradición ha estado pues en la parte de Occidente, en Europa,
que inicialmente pues hablaba latín y que luego también en el tiempo en el siglo XVI también da inicio pues a las diferentes tradiciones protestantes. Es común que se eh, ponga el fin de la época patrística en el siglo V, cosa que los primeros 5 siglos de la Iglesia son el periodo patrístico. Y después de esto, a partir del siglo VI, pues se considera ya el tiempo de la Edad Media. Y esto, como vamos a ver eh, para la siguiente sesión, tiene que ver mucho con la caída del Imperio Romano en Occidente eh, y en la transición de la Iglesia antigua a la medieval. Por eso es común, aunque reconozco de que no todos dividen los periodos que estamos viendo de la misma manera. Algunos que consideran el siglo VI, el siglo VII, cuál es el último padre de la Iglesia. Nosotros vamos a tomar a Agustín como uno de los últimos padres, el último que vamos a ofrecer en este repaso que va a continuar en la siguiente sesión. Y vamos a ver que Agustín marca un punto de transición de la edad antigua a la medieval. Otra cosa que tenemos que ver es que si bien estamos diciendo que al menos en esta presentación estamos considerando el periodo patrístico como los primeros 5 siglos, vemos que a veces se distinguen diferentes grupos dentro del grupo más grande de los padres. Entonces, como ya dije, mencionamos que algunos de los padres se les conocen como doctores de la iglesia, aunque también es bueno reconocer de que hay gente que se consideran doctores de la iglesia eh, que van más allá del periodo patrístico. Pero dentro de los padres, algunos se denominan doctores. Otro grupo que ya mencionamos también anteriormente es el grupo de los padres apostólicos. Los padres apostólicos son los padres de la iglesia que vienen a fines del primer siglo, inicios del segundo. Se les llama apostólico justamente porque son de los padres, de los muchos padres que hay en los primeros 5 siglos, son los que vienen más cerca al tiempo de los apóstoles y por eso se les llaman apostólicos, ¿no? Ya mencionamos algunos de ellos, son Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, son algunos ejemplos. Ya lo vimos en clases pasadas. Entonces, y una de las cosas que vemos, pues es justamente que todos estos personajes son representantes de la ortodoxia cristiana. Eso no quiere decir que van a estar de acuerdo en todo. Podemos encontrar diferencias en el pensamiento de los padres, pero al menos dan testimonio conjunto de la fe principal del cristianismo, ¿no? De las grandes doctrinas. Y esto también tiene que ver con el hecho de que, si bien pues acabamos de decir de que los padres son importantes, son puntos de referencia para la ortodoxia, por eso los teólogos normalmente citan a los padres para tal vez apoyar algún punto que se está desarrollando, pues por lo mismo que, que un padre habla por sí mismo, por decirlo así, los padres no van a tener el mismo peso, la misma autoridad que, por ejemplo, los concilios ecuménicos, que reúne pues a muchos padres. Normalmente vamos a ver también que estos padres se van a asociar con el lugar donde sirvieron como obispos, y es que la mayoría de estos van a servir como pastores de la iglesia, como obispos. Como ya dijimos también, este repaso no solamente nos va a ayudar a refinar nuestra comprensión de las doctrinas que se definieron de manera más clara en estos siglos, cuarto y quinto, que nos estamos enfocando, sino que también nos van a ayudar a llenar un poco la historia de estos años.
Esos padres del siglo IV y V, en algunos libros se les llama, bueno, al menos esta época se llama la época de los gigantes, así los llama estos años el famoso historiador Justo González. Y se le llama pues los gigantes porque si bien estamos diciendo que la era patrística viene desde antes de estos siglos, los primeros padres encontramos que no producían los volúmenes, la cantidad de libros de tamaño enciclopédico que encontramos en estos siglos, ¿no? Estos siglos fueron los que produjeron los grandes teólogos de la iglesia eh, antigua, lo cual vemos pues que también, bueno, hay razones para eso, ¿verdad? Eh, una gran razón es el hecho pues de que Constantino ya para este tiempo había legalizado y hasta favorecido el cristianismo, cosa que permitió que el cristianismo, la iglesia, alcance personas de todos los niveles de la sociedad, incluso de los más altos. Ya había estado ocurriendo esto, pero atraerlos en grandes números, de tal manera que ya al desarrollarse el imperio cristiano, el imperio romano, adoptado, ya después de adoptar el cristianismo como su religión oficial, también resulta pues en que las mentes más brillantes y las personas con mayores recursos también van a poder dedicarse de lleno a la producción teológica, ¿no? Y esto explica un poco por qué encontramos a los grandes teólogos en estos siglos. Vemos que no es coincidencia que todo esto eh, ocurra en el tiempo en que la Iglesia produce sus definiciones dogmáticas más influyentes. ¿No? Podemos ver la mano de Dios ahí obrando para que eh, la Iglesia realmente siga por buen rumbo y que presente una doctrina que sea fiel a la enseñanza de los apóstoles. Y entonces ya antes de comenzar a ver al primero de los padres que vamos a considerar en la sesión de hoy, en las diapositivas pues ven que también citamos ese texto de Deuteronomio 26:7. Tal vez alguno de nosotros puede preguntarse si es correcto referirnos a estos hombres como nuestros padres, especialmente porque el Señor, pues en los evangelios dice que no llamemos a nadie padre, porque solamente tenemos un Padre en el cielo. Y bueno, si uno ve esa expresión del Señor en contexto, uno se da cuenta que era una crítica también de los líderes religiosos de su tiempo que ansiaban llenarse de elogios y de reconocimiento humano. Así que parte de la motivación del Señor en este mandamiento es justamente no inflar el ego eh, de los hermanos. Pero cuando hablamos de los padres de la iglesia, estamos hablando de personas que ya están muertos, tienen siglos enterrados. No hay peligro de inflar el ego de nadie, de ninguno de estos hombres, sino más bien reconocer pues lo que vemos en este versículo de Deuteronomio 26:7, ¿no? Cuando los israelitas decían: nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres. Obviamente en el caso de ellos hay una relación biológica, ¿no? Cuando hablan de los padres realmente son sus antepasados según la carne. No, pero nosotros también tenemos antepasados en la iglesia, ¿no? Los hombres y mujeres de fe que vinieron antes de nosotros en los siglos pasados. Y vemos pues que viniendo nosotros después de ellos, tenemos que seguir la herencia que recibimos de estos antepasados, eh,
y tenemos que ver pues que nuestra fe sea igual a la de ellos, eh, porque si nosotros nos presentamos como cristianos eh, en el presente y nuestra fe no tiene nada que ver con la iglesia, con lo que la iglesia ha confesado, enseñado, creído en los siglos anteriores, pues entonces realmente estamos en serios problemas, ¿no? Entonces, tiene que haber una continuidad, aun si hay reforma. Así que es por estas razones de que me parece que es muy saludable eh, hablar de los padres de la iglesia. Esto nos recuerda de que nosotros no somos los primeros cristianos, que somos parte de una comunidad que se extiende muchos siglos atrás y que tenemos pues que seguir el buen testimonio de los que vinieron antes de nosotros. No tenemos que reinventar la rueda, sino construir sobre lo que ellos ya han edificado. Muy bien, vamos a pasar entonces a el primer padre en este repaso, que es, como pueden ver en las diapositivas, Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría, quien nace aproximadamente a fines del tercer siglo y llega a vivir hasta fines del cuarto. Se cree que él muere en el año 373. Importante notar, pues, de que el simple hecho de que él es llamado, pues, Atanasio de Alejandría porque se convirtió en obispo de Alejandría, y es importante ver, pues, una vez más, de que Alejandría era una de los 5 patriarcados en el cristianismo antiguo. Era una de las iglesias principales en la iglesia de los primeros siglos. Y entonces Atanasio, por el simple hecho de ser obispo de Alejandría, esto es un detalle importante, ¿no? Y vemos que va a tener influencia. Él fue consagrado obispo en el año 328, después del Concilio Ecuménico de Nicea, que ocurre en el 325. Pero él estuvo presente en Nicea, no como obispo, sino como asistente del obispo de Alejandría. Esto es importante porque es el obispo de Alejandría, su predecesor, el que viene antes de él, y como obispo, quien acusa a Arrio, el gran hereje que se condena en el primer concilio ecuménico. Y entonces, después de que muere este obispo de Alejandría, Atanasio va a tomar su lugar y se va a convertir en el gran defensor de la ortodoxia nicena, de la ortodoxia de la doctrina que presentaba a Cristo como homoousios, como de la misma naturaleza, esencia, sustancia que el Padre, Dios verdadero, de Dios verdadero, como el defensor de esta ortodoxia entre el primer concilio ecuménico de Nicea y el segundo concilio ecuménico, el primer concilio de Constantinopla. Y vemos, recordamos pues que entre estos dos concilios, la Iglesia ortodoxa sufrió algunos reveses. Vimos que subieron algunos emperadores arrianos al trono del Imperio Romano, y por lo tanto ellos apoyaron a obispos arrianos, establecieron obispos en algunas de las iglesias, y parecía de que la ortodoxia iba a ser derrotada. Pero aquí es en este contexto donde surge esta figura de Atanasio que defiende la sana doctrina a capa y espada, sin importarle de que esto pudiera ponerlo en conflicto con los emperadores arrianos, y por consecuencia, como resultado,
Atanasio es exiliado muchas veces por esta lucha sin cuartel contra el arrianismo. Algo curioso es que vemos que uno de los emperadores que envía a Atanasio lejos de Alejandría en este exilio fue el mismo Constantino. Como vemos, Constantino hacia el final de su vida, él comenzó también a inclinarse más al arrianismo, pero el hecho es de que Atanasio tenía se hizo muchos enemigos justamente por defender de manera tan celosa la ortodoxia nicena, y esos enemigos muchas veces lo acusaban de algunos crímenes que él no había cometido, pero que resultaron en su exilio. Pero cada vez que él regresaba de esos exilios, su pueblo en Alejandría, lo recibían de brazos abiertos como un héroe que se había mantenido fiel a la fe en medio de la persecución. Una vez más vemos que si bien el cristianismo es legal ya, esto no era garantía de que todos los cristianos iban a disfrutar de perfecta paz. Si algún cristiano, obispo, pastor, em, decía cosas que no le gustaban al emperador, se podía meter en problemas, ¿no? Y esto es lo que pasa con Atanasio, pero en una de estas veces que él regresa a su pueblo, a la ciudad de Alejandría, pueblo tal vez no es bueno llamar a una ciudad tan grande, vemos que él llega a unificar a los diferentes opositores del arrianismo. Habían personas que todavía no, por algunas de las razones que mencionamos anteriormente, sus asociaciones con la herejía de otro tiempo, la falta de tal vez de comprensión del término mismo, llevaba pues a algunas personas a que no se sintieran completamente cómodas con este término de homoousios, de la misma sustancia, de la misma esencia. Pero Atanasio es capaz de unificar a los diferentes opositores del arrianismo, convencerles de que homoousion es la mejor alternativa para explicar la relación de el hijo al padre. Y entonces, pues, en el Concilio de Alejandría de 362, él llega a hacer que obispos que se oponían al arrianismo se pronuncien una vez más en contra de esta herejía, y también este Concilio de Alejandría sirve como una manera de anticipo de la victoria que tendría la ortodoxia en Constantinopla en el Segundo Concilio Ecuménico del 381. Atanasio fue autor de muchos tratados teológicos, muchos de ellos, como se pueden imaginar, eran una crítica del arrianismo, de la herejía. Él tiene un tratado muy bueno, un clásico de la teología que se llama La encarnación del Verbo. Se los recomiendo, creo que lo pueden encontrar en línea. Pero además de esto, Atanasio también es importante porque él escribe la vida de Antonio. La vida de Antonio es una biografía del primer monje cristiano. Ya vemos que el ascetismo, no es que el ascetismo, y con ascetismo me imagino que hay que definirlo para que entendamos lo que estamos diciendo, ¿no? El ascetismo consiste pues en una disciplina espiritual que se niega a sí mismo, que niega a la persona cosas que son válidas, que son lícitas, permisibles, pero se niegan con el fin de
derivar un mayor provecho espiritual. Por ejemplo, la Iglesia siempre ha reconocido que la inmoralidad es un pecado y ha de condenarse, ¿no? Pero a la misma vez se reconoce de que el disfrutar del sexo dentro del matrimonio es lícito y que un hombre y una mujer se pueden casar y disfrutar de las relaciones sexuales, maritales dentro del matrimonio. Eh, los mismos apóstoles reconocían de que ellos tenían derecho a tales placeres. Eh, es en las epístolas que Pablo le escribe a los corintios, que él dice, ¿acaso no tenemos derecho de tomar una hermana con nosotros? Una esposa, se entiende, ¿no? Pero el ascetismo justamente aplicado a esta situación se negaría, por ejemplo, el matrimonio, la oportunidad de disfrutar de una relación con una persona del sexo opuesto, justamente para poder derivar un mayor provecho espiritual. Desde esta perspectiva, pues el mismo Pablo sería un ejemplo de un tipo de ascetismo cristiano, ¿no? Porque Pablo, teniendo el derecho de casarse, él decide no hacerlo, ¿no? Para poder servir mejor a Cristo. Entonces, pero vemos que este tipo de ascetismo era algo que se encontraba dentro de las comunidades cristianas. Eso es lo que ocurría en los primeros siglos. Pero lo que vemos con Anthony, quien Atanasio llega a conocer y es impresionado por la vida de este hombre, Antonio es el primer asceta cristiano, bueno, que es conocido, no sabemos si realmente habrá sido el primero, pero es el primero que se hizo conocido, pero es un asceta que se separaba de la comunidad, ¿no? A diferencia de el ascetismo de Pablo, por ejemplo, Pablo era parte de la comunidad, pero no se separaba de ella. Antonio se separaba de la comunidad, de la sociedad, para vivir solo y luchar en el desierto contra el diablo, contra la tentación. Y acá justamente pues es lo que pasa, que normalmente se habla de que una de las cosas que motivan el surgimiento, la popularización del el monasticismo, el monaquismo cristiano en estos siglos es justamente el hecho de que una vez que el imperio primero legaliza, favorece, pero eventualmente adopta el cristianismo como su religión. Entonces, la oportunidad de sufrir como un mártir por Cristo se pierde, ¿no? Y entonces eh, los monjes surgen como personas que buscan tener una lucha fiera contra el pecado, contra Satanás, contra la tentación, muriendo por Cristo, negándose a sí mismo. Estas cosas pues son mandamientos que realmente en la Biblia lo encontramos para todos, ¿no? El que quiera, dice el Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pero estos ascetas, estos monjes, eh, realmente tomaban pasos adicionales a los que se demandaban de los cristianos comunes y corrientes, buscando la perfección cristiana. Y es que en la antigüedad, sí, en la persecución, realmente el mayor honor al que podían aspirar los cristianos eran morir como un mártir, ¿no? Dar la vida por Cristo, ser perfeccionado de esa manera. Pero ya ante la falta de la persecución, eh, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede uno darlo todo por Cristo sin morir como un mártir? Bueno, el ascetismo, el monaquismo es una respuesta que se da en este contexto. Y entonces esto es importante porque los monjes cristianos se van a convertir durante la Edad Media
en una de las fuerzas más importantes dentro del cristianismo. Entre los monjes van a salir los grandes misioneros, los grandes escribas, los grandes eruditos, los grandes teólogos, algunos de los grandes obispos, incluso algunos de los obispos de Roma, de los papas, más importante en la Edad Media, van a venir de la vida monástica. Y entonces vemos que Atanasio, escribiendo la vida de Antonio, tiene un rol importante en este proceso porque esta biografía va a popularizar el estilo de vida asceta, eh, monaquista, eh, y va a contribuir pues justamente al auge de este movimiento dentro de la iglesia. Otra razón por la cual Atanasio es importante es porque una de sus cartas pascuales, para la Pascua de Resurrección, los obispos, al menos en la circunstancia en la que estaba Atanasio, no, bueno, de por sí, recuerden que en una ciudad como Alejandría, una ciudad grande, donde pues era prácticamente imposible que todos los cristianos puedan reunirse en un solo servicio oculto con el obispo. El obispo solía pues escribir una carta a todos los fieles de su ciudad, en una de las cartas pascuales, especialmente pues si uno está exiliado como Atanasio. Pero es justamente en una de estas cartas pascuales de Atanasio que encontramos la primera lista de libros del Nuevo Testamento tal y como tenemos el Nuevo Testamento en el presente, ¿no? Es la primera lista completa del canon neotestamentario. Esto ocurre, fíjense, en el siglo IV, ¿no? Entonces vemos que pasó mucho tiempo para que esto se consolidara y hay que reconocer que esto pues se recuerda, si ustedes se acuerdan que yo dije pues de que por más influencia, respeto que puedan inspirar los padres, no lo mismo pues que un concilio ecuménico, ¿no? Que reúne a padres de todas partes del mundo para presentar el consenso. Entonces esto quiere decir de que si bien con Atanasio encontramos la primera lista del Nuevo Testamento, eso tampoco quiere decir de que esto eh, puso conclusión al debate acerca de qué libros deberían pertenecer al Nuevo Testamento, ya que esta lista solamente representaba pues la opinión de un obispo, de Atanasio, y por ende algunos todavía podían cuestionar la autoridad de algunos de los libros que estaban en la lista de Atanasio. Pero el hecho es de que esta primera lista pone un precedente, ¿no? Para el consenso que se llegaría a afianzar en años posteriores en las que por fin pues se llega a establecer este canon del Nuevo Testamento y que resulta en que nosotros tengamos los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero a pesar de todas estas contribuciones importantes de Atanasio a la historia, a la teología, sin duda alguna su contribución más grande fue la defensa de la ortodoxia eh, nicena. Entonces, para entender un poco de cómo es que él defendía esta idea, tengo una cita aquí de su famoso trabajo sobre la encarnación del Verbo, y estas citas provienen de los capítulos 20 y 54. Lo pueden ver ustedes en las diapositivas. Pero dice así Atanasio en la encarnación del Verbo. Dice, nadie más que el Salvador mismo, que al principio hizo todo de la nada, podía llevar a los corruptos a la incorrupción. Nadie más que la imagen del Padre podría recrear al hombre a la imagen de Dios.
Nadie más que nuestro Señor Jesucristo, que es la vida misma, podría convertir al mortal en inmortal. Nadie más que el Verbo que ordena todo y es el único Hijo verdadero y unigénito del Padre. Podría enseñar a los hombres acerca del Padre y destruir la idolatría. Dado que la deuda de todos los hombres tenía que ser pagada, porque todos los hombres tenían que morir, vino el Hijo, es decir, el Verbo, entre nosotros, porque se hizo humano para que nosotros pudiéramos llegar a ser divinos. Se reveló a sí mismo en un cuerpo para que pudiéramos entender al Padre invisible. Soportó los insultos de los hombres para que pudiéramos heredar la inmortalidad. Y acá vemos Atanasio ejemplificando una de las defensas más potentes de la ortodoxia nicena. Y es que justamente partiendo de la doctrina de la salvación como la actividad de Dios mediante la cual Él nos hace partícipes de su naturaleza. Eso lo vemos esta idea en las epístolas de Pedro, ¿no? Pero vemos que si realmente Él nos invita a tener comunión con Él, de disfrutar de la vida de Dios, recibida como un regalo de gracia, ¿no? Y vemos que por eso es que escribe Atanasio de que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo humano para que nosotros pudiéramos llegar a ser divinos. Esto no quiere decir de que nosotros nos hacemos Dios como Él es Dios, pero tenemos vida eterna en el sentido de la vida de Dios, ¿no? Tenemos comunión con Dios, nos hacemos hijos de Dios, no por naturaleza, sino por adopción. Pero el hecho es de que si esta es la naturaleza de la salvación, este concesión, regalo de la vida de Dios, entonces es necesario que la persona que lo ofrezca tenga que ser Dios mismo en la carne, Dios hecho hombre, ¿no? Y por eso es que él afirma de manera tan tajante, tan clara, de que el Salvador debía ser divino. Hombre también, con completa humanidad, pero siempre también con completa divinidad. Hay otras citas que también de Atanasio que las incluyo en las diapositivas, las pueden ver, pero ya con esto ya tienen una buena idea de la importancia de Atanasio de Alejandría. El siguiente padre que vamos a repasar también es un padre que escribía en griego, en la parte oriental, la parte este del imperio, Cirilo de Jerusalén. Cirilo también trabaja en el siglo IV, nace aproximadamente en el año 315, muere en el 386. Cirilo de Jerusalén, y enfatizo que de Jerusalén porque hay un Cirilo de Alejandría, que también es un personaje importante, pero estamos hablando del Cirilo de Jerusalén. Él es consagrado obispo en el año 350, o sea, después de Nicea, pero antes de Constantinopla. Y justamente Cirilo va a convertirse en uno de los padres obispos que van a participar del segundo concilio ecuménico, el concilio de Constantinopla, que desarrolla la forma final del famoso credo de Nicea, el credo niceno, que ustedes ya lo hemos considerado juntos anteriormente. Pero vemos que en el caso de Cirilo, él también se ganó con luchas, peleas con otros obispos. Hay que recordar que para este tiempo Jerusalén todavía no había recibido el reconocimiento oficial como uno de los patriarcados. Es curioso, ¿no? Que Jerusalén, la que empieza como la iglesia madre, todavía no tenga este honor. Y aquí hay que recordar, pues, de que para fines del primer siglo, pues Jerusalén ya había perdido la influencia que tenían, los apóstoles habían dejado la ciudad, se habían ido por otras iglesias, aparte también de las diferencias entre prácticas de los judíos
los cristianos judíos y el resto del cristianismo, y el hecho también de que ya para el 70 la ciudad es destruida junto con el templo. Se crea también después eventualmente una ciudad con un diferente nombre, eh, y se reconstituye la iglesia, ¿no? Se deja de ser pues la mayoría judía que era justamente después de la destrucción del año 70. Pero por todas estas razones, Jerusalén todavía no era reconocida como un patriarcado, ¿no? Y eso resultaba en que el obispo de Jerusalén tenía que estar de cierta manera sujeto al obispo de Cesarea, que era una ciudad más importante dentro del mundo romano que la misma Jerusalén. Entonces se esperaba de que Cirilo se sujete a Casio de Cesarea, eh, pero vemos que habían estos roces entre ellos, lo cual resultó también de que de manera similar a Atanasio, Cirilo fuera depuesto un par de veces. Pero finalmente él va, como dije, participar del concilio de Constantinopla, primer concilio de Constantinopla, segundo concilio ecuménico, que va a desarrollar la forma la forma final del famoso credo de Nicea. ¿Por qué es importante Cirilo? ¿Cuál es su contribución teológica? Bueno, él produce una serie de catequesis, que son enseñanzas de preparación para las personas que querían unirse a la iglesia, ¿no? Querían bautizarse. Y entonces esto se convierte en una explicación de mediados del siglo IV de las creencias principales de la iglesia, ¿no? Al menos proveniente de Jerusalén. Y lo que encontramos aquí también es que en esta catequesis también, justamente como era preparación para el bautismo, encontramos que también no solamente se explican las doctrinas principales de la iglesia, sino también que se hace una descripción de estos ritos. Y vemos pues que ya para este siglo, cada vez los ritos se hacen más complejos, tienen una ceremonia más desarrollada, más detallada. Y para muestra, pues citamos el capítulo 20 del Catequesis, que dice lo siguiente. Se describe el ritual del bautismo. Dice así Cirilo: inmediatamente después de que entrasteis, os despojasteis de la túnica. La gente en este tiempo, en este contexto, parece que se bautizaba pues desnuda, ¿no? Inmediatamente después de que entrasteis, os despojasteis de la túnica. Esta era imagen del hombre viejo del que os habéis despojado con sus obras. Al despojaros os quedasteis desnudos, imitando también en esto a Cristo desnudo en la cruz. Recuerden de que a pesar de que nosotros vemos a Cristo en las imágenes, en las esculturas, con un tipo de calzoncillo, una tela que lo cubre, esto es para respetar las sensibilidades cristianas, ¿no? El hecho, a los criminales los crucificaban desnudos, entonces lo más probable es que Cristo haya sido también crucificado desnudo en la cruz. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero se conecta pues esta desnudez de Cristo con la desnudez que pasan los candidatos al bautismo en el mismo bautismo. Obviamente no se bautizaban a los hombres y las mujeres de esta manera. El bautismo de las mujeres se celebraba de manera aparte, y por eso también se pedía la ayuda de diaconisas, ¿no? Que ayuden con estas labores, para que ni el obispo ni ningún otro varón dentro de la iglesia pueda ver a las damas en esta situación. Pero dice así: imitando también esto a Cristo desnudo en la cruz, el cual con esta desnudez, una vez despojados los principales
los principados y las potestades, las exhibió públicamente incorporándolos a su cortejo triunfal. Dice, desnudos estuvisteis ante los ojos de todos, pero no sentíais vergüenza. Llevabais realmente la imagen del primer padre Adán, que estaba desnudo en el paraíso y no se avergonzaba. Después fuisteis conducidos hasta la santa piscina del divino bautismo, como fue llevado Cristo de la cruz al sepulcro. Se os preguntó uno por uno si creíais en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pronunciasteis la confesión que os lleva a la salvación y fuisteis sumergidos por 3 veces en el agua, levantándoos también 3 veces. También en esto significasteis en imagen y simbólicamente la sepultura de Cristo por 3 días. En el mismo momento habéis muerto y habéis nacido. Aquella agua llegó a ser para vosotros sepulcro y madre. Lo que Salomón dijo a propósito de otras cosas os cuadra a vosotros perfectamente. Decía él, hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Pero para vosotros es a la inversa, tiempo de morir y tiempo de nacer. Y un tiempo único ha logrado ambas cosas, pues con vuestra muerte ha coincidido vuestro nacimiento. Y aquí pues termina esta cita que quería compartir con ustedes. Vemos una vez más cómo cada vez que pasa más el tiempo, la iglesia agrega mayor detalle a sus ritos, a sus ceremonias. Da testimonio de esto Cirilo. Pero también muy interesante su obra porque nos permite ver cómo se explicaban las doctrinas fundamentales de la iglesia en Jerusalén para estos años. Así que este trabajo lo pueden encontrar ustedes en línea, les recomiendo que lo lean. Y ahí tengo más citas también en las diapositivas. Los siguientes padres que vamos a repasar, a ver, son los 3 capadocios, pero ya que hemos estado haciendo esta presentación por ya casi 50 minutos, vamos a tomar una pausa y vamos a seguir la presentación de los padres en la siguiente sesión. Le agradezco a usted por su atención y le invito a que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este curso, esta sesión, por los padres de la iglesia, por el testimonio, por las enseñanzas que nos han dejado. Ayúdanos a aprender de ellos y mantener esta lucha por la ortodoxia, por la sana doctrina, seguir el ejemplo de ellos y no amedrentarnos por las amenazas de los enemigos. Gracias porque siempre levantas hombres y mujeres con este fin para defender la verdad del Evangelio, el cual sigue su marcha, sigue triunfante a través de los siglos. Para la gloria de Cristo te pedimos todo en su nombre. Amén. Gracias hermanos, una vez más por su atención. Nos vemos en la siguiente lección, lección 12, donde seguiremos hablando acerca de los padres de la iglesia.